mente. El espíritu de la mente. Y vamos a Efesios capítulo 4, versículos 22 y 23. Voy a orarle al Señor. Amado Dios, te doy gracias por estar en este lugar, por estar aquí ahora, Señor. Ayúdame, Señor. Y ten misericordia. Y ten piedad de mí, Señor, en esta hora. Que he de ministrar tu palabra. Derrama tu gracia, derrama tu favor sobre mi vida. Porque te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar pocos minutos. Este tema entiendo que va a ser un tema bastante corto, pero lo hemos hecho así, lo hemos diseñado así, es profeso. Queremos que sea algo corto, pienso no tomar, no sé, a lo mejor sí, pero no tomar más de 30 minutos, 40 minutos, creo que voy a No, entiendo que es un tema que va a ser un tema que no va a ser muy largo, amén, pero oramos al Señor que nos edifique. Efesios capítulo 4, versículos 22 y 23, dice la Biblia: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Hay algunas, consideraciones iniciales que quisiéramos tener para abordar este tema del espíritu de la mente. Primeramente, el espíritu de la mente puede que sea un título que suene así como místico, subjetivo, abstracto, pero créanme, hermanos, que y no me crean a mí, créanle a la Biblia, está en la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 23 que acabamos de leer, se habla de que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Entonces, eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo que me gustaría quizás mencionar antes de desarrollar esta temática es que hay un mandamiento expreso de parte de nuestro Dios a despojarnos de la pasada manera de vivir. Amén. Despojarnos de la pasada manera de vivir. No podemos decir que somos creyentes sin despojarnos de la pasada manera de vivir. Yo no tengo que decirle a usted cómo usted vivía antes, porque usted sabe mejor que yo cómo usted vivía antes. Y el mandamiento de Dios es que nos despojemos de la pasada manera de vivir. Y la forma como nos despojamos de la pasada manera de vivir es siendo renovados en el espíritu de nuestra mente. Ahora, quiero dejar muy claro esto. La forma como nosotros nos despojamos del viejo hombre es renovando nuestra mentalidad, renovando el espíritu de la mente. Y quiero aclarar que la mente no tiene un espíritu. O sea, cuando la Biblia habla del espíritu de la mente, la palabra ahí es neuma, y esta raíz de la palabra castellana neumático. ¿Cuántos saben qué cosa es un neumático? ¿Verdad?
pero también, o sea, esta palabra más específicamente de lo que está hablando es de la actitud mental. O sea, cuando la Biblia dice que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente, la Biblia de lo que está hablando es que tenemos que renovar la actitud, nuestra actitud mental, nuestra actitud de pensamiento, la forma como nosotros pensamos en la vida. Hay una máxima en filosofía y reza de esta manera: el hombre vive como piensa y piensa como vive. Yo estoy en cierta manera de acuerdo con esta máxima. Primeramente porque la palabra del Señor nos permite estar de acuerdo en ese sentido, porque nos está diciendo que si queremos cambiar nuestra forma de vivir, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Amén. Si podemos cambiar en nuestra forma de pensar, cambiamos en nuestra forma de vivir. Entonces quiero volver a aclarar que cuando la Biblia habla del espíritu de la mente, no estamos diciendo que la mente tiene un espíritu. Y como la mente tiene un espíritu, entonces hay que reprender los malos espíritus de la mente. Amén. No estamos diciendo eso. Lo digo y es trascendente decirlo por la práctica tan extendida en muchos círculos cristianos de que para que las personas progresen, pues hay que practicarle liberación al espíritu de su mente. O sea, es como que tienes un espíritu en la mente y hay que reprender ese espíritu que tienes en la mente, y si puedo reprenderte el espíritu que tienes en la mente, serás liberado para vivir una vida exitosa. No, eso no es lo que dice la Biblia ahí. La palabra espíritu ahí sí, viene de la palabra griega, ya les digo, neuma, y significa actitud mental, actitud mental. Entonces, no estamos diciendo que la mente tiene un espíritu, lo que estamos diciendo es que la mente tiene una actitud. Y esto es muy, pero muy importante. Vuelvo a decir, no estamos diciendo, o la Biblia no enseña aquí, que la mente tiene un espíritu. Lo que la Biblia está diciendo es que la mente tiene una actitud. Ahora, cuando usamos la palabra actitud, no sé usted, pero de pronto yo tengo el temor de que usted pueda interpretar que yo voy a administrarles hoy un mensaje psicológico, ¿verdad? Que voy a usar máximas de la psicología moderna para dejarle algo en el corazón a usted. Para nada, hermanos. Aunque la palabra actitud es una palabra muy usada en la psicología moderna, ¿verdad? En las charlas de autoayuda, de autosuperación y todas esas cosas, nosotros no tenemos por qué no usar la palabra actitud si en la Biblia se usa la palabra actitud. Entonces nos vamos a acercar al tema de la actitud de nuestra mente, no desde un punto de vista psicológico, sino que nos vamos a acercar al tema de la actitud de nuestra mente desde un punto de vista bíblico. Amén. Nosotros ponemos a un lado, desechamos completamente la psicología moderna, ¿verdad? Porque las bases de la psicología moderna niegan los postulados bíblicos, aunque nosotros creemos firmemente que hay patrones de comportamiento en el ser humano, hay patrones de comportamiento, y si un estudio trata de sacar conclusiones de los patrones de comportamiento humano, bienvenido sea. ¿Cuándo no es bienvenido? Cuando ese estudio que trata de sacar conclusiones de los patrones de comportamiento humano se encuentran o van en contraposición o son contrarios a los postulados de la palabra de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, cuando nosotros vemos que un estudio, que una declaración, que una escuela de pensamiento es contraria a los postulados de la palabra de Dios, nosotros por necesidad, sabiendo que la palabra de Dios
es la verdad, la Biblia es la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, entonces nosotros de plano vamos a entender que esa pseudociencia o que esa escuela de pensamiento o que esos postulados filosóficos no son otra cosa que un mal entender o un mal interpretar los patrones de comportamiento humano. No sé si me hice entender. ¿Me hice entender? Bueno, entonces no queremos ir, no queremos usar la palabra actitud desde un punto de vista psicológico. Vamos a usar la palabra actitud desde un punto de vista bíblico. Amén. Entonces, si esto es así, no vamos a imitar entonces el mensaje que lanza el mundo de tener siempre una buena actitud. Nuestro mensaje no va por ahí. Aunque siempre es bueno tener una buena actitud, claro que sí. Pero cuando el mundo se refiere a una buena actitud, se refiere a esa actitud triunfalista, ¿verdad que sí? Esa actitud triunfalista en todo lo que se vive. O sea, es como que digamos, el mensaje es que tenemos que pretender que nada de lo malo que nos está pasando nos está pasando. Eso no es verdad. Eso es en tu mente, no, hermano. No hay que enajenarse de la realidad. Las cosas malas son cosas malas que nos están pasando y que tenemos que vivirlas, no con una actitud enajenada o con una actitud triunfalista que pretende hacernos ver que nada de lo que nos está pasando nos está pasando. No, no es así. No sé si me estoy haciendo entender. Aquí no estamos diciendo al mal tiempo buena cara. ¿Cuántos han escuchado ese dicho? El mundo dice al mal tiempo buena cara. No, el espíritu de esta enseñanza no es al mal tiempo buena cara, sino al mal tiempo la actitud de Cristo. Es diferente. No vamos a decir al mal tiempo buena cara. Cristo en la cruz del Calvario no tenía buena cara. No sé si me estoy haciendo entender. Nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario no tenía buena cara. Nuestro Señor Jesús en el huerto de Getsemaní no tenía buena cara. Nuestro Señor Jesús ante los fariseos no tenía buena cara. No estoy diciendo que el Señor Jesús era un pesimista, derrotista, quejoso. No, nuestro Señor Jesús es la sabiduría de Dios encarnada, hermanos. Decía un hombre que si una persona cree que todo está bien en su vida, está enfermo, y es verdad. Y si una persona cree que todo está mal en su vida, también está enferma, y es verdad. Entonces no queremos imitar ese mensaje que lanza el mundo de tener una buena actitud, esa actitud triunfalista en todo lo que nos pasa, como si tuviéramos que pretender de que no nos está pasando nada de lo que nos está sucediendo. No, hermanos, primeramente porque la palabra del Señor no nos lleva a eso. Job capítulo 9 versículo 27 al 29, miren qué palabras tan interesantes de Job. Dice, si yo dijere, miren, él dice, bueno, me está pasando esto, vamos a ver qué actitud tomo. Voy a suponer que nada de lo que me está pasando me está pasando. Me voy a enajenar de la realidad. Me voy a sustraer de la realidad. No. Dice Job, hermano, lean esto, miren qué interesante. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré, me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío, dice Job. Y hay una versión, la versión BLS, dice, a veces pienso, miren qué bonito está esto, la Biblia es el lenguaje sencillo, dice, a veces pienso en olvidar todo, en cambiar de actitud y sonreír. Deténgase un momento, hermano. Piense conmigo, ¿cómo usted vería a un hombre que perdió todos sus hijos, que perdió toda su hacienda,
que lo perdió todo y de pronto usted lo ve sonriendo y dice, no pasa nada, todo está bien. ¿Ustedes creen que eso sería un buen testimonio del Evangelio? Ahora imagínense que usted llega a un velorio a ver a un creyente que perdió sus 7 hijos y usted lo encuentra sonriendo, ¿verdad que sí? No pasó nada, todo está bien, no se preocupe, todo está bien. ¿Ustedes creen que ese es un buen testimonio? ¿Qué es lo primero que usted va a pensar de esa persona? Oye, denle una pastillita que... ¿Sí o no? No puede estar bien una persona que trata de sustraerse de la realidad y una persona que trata de pensar o de asumir que nada de lo que le está pasando realmente está pasando. Nosotros tenemos que vivir la realidad de lo que estamos viviendo. O sea, ser conscientes de la realidad de lo que estamos viviendo, y el punto de este mensaje es tratar de tener la actitud de nuestro Señor Jesucristo en todo lo que nosotros podamos vivir. Amén. Entonces, no supone un buen testimonio. Digo esto, hermano, porque en algunos círculos cristianos dicen, hermano, usted tiene que dar testimonio de que usted está, hay victoria, sí, gloria a Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y por dentro está desbaratado. No, no es así, hermano. No sé si me estoy haciendo entender. No es divorciar nuestra apariencia externa de lo que por dentro nosotros estamos sintiendo, porque eso es hipocresía. Eso es hipocresía. No supone un buen testimonio en la vida pasar por una experiencia de dolor y asumir que no nos ha pasado nada. No, gloria a Dios, aleluya, a Dios la gloria. No es así. Por momentos de sufrimiento, el creyente sufre. Dice la palabra de Dios que Jesús era tan profundo su sufrimiento que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Entonces no estamos pensando en sustraernos de la realidad. Decía Job, vuelvo a leerlo, a veces pienso en olvidar todo, en cambiar de actitud y sonreír, pero me asusto de tanto sufrimiento, decía Job, pues sé bien que ante Dios no resulto inocente. Dice en Job capítulo 1 versículo 20, la palabra de Dios para todos, en una otra versión dice, cuando Job escuchó todo esto, ¿qué fue lo que escuchó Job? ¿Qué fue lo que escuchó Job? Sus hijos muertos, su hacienda destruida, su mujer que no se la quitaron, estaba esperando que se la quitaran por allá, ya que me lo quitaron todo, que me la quiten también, pero se la dejaron. Dice cuando Job 1:20 dice, cuando Job escuchó todo esto, rasgó su ropa, se rapó la cabeza, después se postró en tierra en actitud de adoración. Mire, hermano, yo tengo que tratar de entender a Job. O sea, cuando a ti te da una, yo estuve viendo en YouTube hace un tiempo, porque vi una noticia hace años, y esa noticia se me quedó y dame a ver si la veo en internet, y la encontré en YouTube. A veces que las noticias están en YouTube, los videos. Y un hombre que le matan a sus hijos y aparece en el baúl de un coche. Creo que eso fue aquí en España, si mal no recuerdo. Y cuando abre el baúl del coche, que ve los cadáveres, ese hombre empezó a dar gritos, algo terrible. Se daba con la cabeza contra la pared. Vaya, es algo que no se puede explicar, que no hay palabras para explicar eso. Pero dice la Biblia que Job rasgó su cabeza. O sea, ayúdenme a interpretar este versículo. ¿Será que se paró frente al espejo y se afeitó la cabeza? Eso es lo que dice en el original, creo que se afeitó la cabeza. ¿Cómo lo hizo? De una forma así como se arrancó los pedazos, se sacó, porque ¿cuántos de los que están aquí se han afeitado con aquellas cuchillas? ¿Recuerdan algunas cuchillas que venían? Ay, hermano, yo pienso en eso. Yo por poco me arranco un pedazo una vez. ¿Recuerdan? Ya no, y nos afeitamos con cuchillas.
Pero antes eran unas cuchillas así, que eran hojas finas y se ponían. Con eso tenía que tener un cuidado. ¿Cuántos se afeitaron alguna vez con esa cuchilla? Nos afeitamos, ¿no? Con eso había que tener un cuidado, pero cuidado. Imagínense los instrumentos que usaban antes estos hombres para afeitarse, para rasgarse la cabeza. Dice la Biblia que Job se rapó la cabeza. ¿Qué hizo Job? Dice la Biblia que se rapó la cabeza. O sea, tomó tiempo en medio de su dolor. Hermano, piense, por favor, trate de pensar. Se rasgó los vestidos. Bueno, esto puede ser un momento esto nos hace pensar en un momento de desespero, de dolor, ese pico emocional bien, está bien, eso lo entendemos. Lo que no entiendo es que no solamente se rasgó los vestidos, sino que se rapó la cabeza. O sea, se paró delante de un espejo, déjeme pensarlo así, y empezó a rasurarse la cabeza por lo que le había pasado. Entonces aquí hay dos formas de asumir el dolor que se combinan en la experiencia cristiana. Primeramente, nosotros aceptamos y entendemos como lógico, conforme al sentido común, el hecho de tener un pico de dolor. ¿Sabe lo que es un pico de dolor? No, un momento de dolor intenso. Pero estamos viendo cómo Job se manejó con el dolor. O sea, el dolor no lo manejó a él, sino que él se manejó con el dolor. Y dice la palabra de Dios, después de eso, se postró en tierra en actitud de adoración. Qué impresionante, hermanos. Qué impresionante leer esto. Entonces, en la Biblia nosotros tenemos dos cosas, y lo vamos a ver. Primeramente, el deber de renovar la actitud de nuestra mente. Y en segundo lugar, el beneficio práctico de renovar la actitud de nuestra mente. El deber de renovar la actitud de nuestra mente está en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Como dije que iba a ser rápido, pues vamos a usar un solo pasaje para ver el deber de renovar la actitud de la mente. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay versiones que traducen esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues la actitud que hubo en Cristo Jesús. Hermanos, yo soy una persona, tengo que confesarles un pecado que tengo que confesarles un pecado. Cuando yo veo a un ministro de alabanza, a veces yo veo las actividades por ahí, y yo veo a estos ministros de alabanza por ahí arriba subidos que se cree que son artistas. Lo dije muy cubano, artistas. Artistas. O sea, usted los ve con esa prepotencia y después ve a aquel predicador que se cree la última Coca-Cola del desierto. Bueno, Coca-Cola no, porque ya la gente no bebe mucha Coca-Cola. ¿Qué sé yo? Y uno, o sea, uno se pregunta, ¿tienen ellos la actitud que hubo en Cristo Jesús? ¿Cuál es la actitud que hubo en Cristo Jesús? Dice la Biblia, el cual siendo en forma de Dios, o sea, siendo lo mismo que es Dios, no sé si me estoy haciendo entender. Esta palabra en forma viene de una palabra griega que significa las mismas cosas que Dios. Jesús es Dios y el ser en forma de Dios, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, hermano, después de esto, después de usted lea esto,
cualquier razón que le den para justificar esas actitudes estiradas son razones del infierno. ¿Usted escuchó eso? Por justas, inteligentes que parezcan, por apropiadas que parezcan, por novedosas que parezcan, son actitudes del infierno. Oiga bien, haya pues en vosotros esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Es el llamado de Dios, hermanos. Bendito Dios, para que nosotros vivamos con la actitud de Cristo todas las cosas que tenemos que vivir en la vida por la voluntad de Dios. ¿Usted me escuchó eso? Ahora vamos a ver el beneficio práctico de la actitud. Hermanos, vamos a decir 4 o 5 máximas y luego las vamos a demostrar por la palabra de Dios. Son máximas bíblicas. Nuestra actitud, en primer lugar, condiciona lo que nos sucede. Lo que nos sucede no condiciona nuestra actitud. ¿Escucharon eso? ¿Ustedes saben por qué hay cristianos que un día están gloria a Dios, gloria a Dios, y otro día usted los ve por el piso? A veces les pasa a usted. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que le está sucediendo está condicionando su actitud. Y debe ser al revés. A la luz de la palabra de Dios debe ser al revés. Su actitud, si usted mantiene la actitud de Cristo, la actitud de Cristo va a condicionar a usted, va a condicionar a usted todo lo que le sucede. ¿Me estoy haciendo entender? Nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Mírenme. Una cosa son las realidades circunstanciales, y esto se lo he dicho varias veces, y otra cosa es la verdad de Dios. Muchas veces Dios nos hace una promesa y las realidades circunstanciales, lo que nosotros circunstancialmente estamos viviendo, no se parece a lo que Dios nos ha prometido. Dios le dijo a José que iba a reinar. ¿Qué fue lo primero que le pasó? ¿Qué fue lo primero? Lo primero que le pasó fue que lo vendieron como esclavo. Después que lo vendieron como esclavo, bueno, ahora sí, porque ya pasé por el desierto, cansado del camino. Ahora sí. Lo segundo que le pasó fue que lo metieron en la cárcel. Ahora sí, gloria a Dios. Y sigue con cansado del camino. Y lo tercero que le pasó fue que lo obligaron en la cárcel. Hasta que Dios determinó que salía de la cárcel y salía a reinar. Entonces, casi nunca lo que nos sucede, hermano, guarda relación con lo que Dios nos ha prometido. Las realidades circunstanciales, siempre lo digo, tomaron a la verdad y la colgaron en una cruz, la clavaron en una cruz, le pusieron una corona de espina, la atravesaron con una lanza y la verdad murió, y al tercer día, pero no solamente le hicieron eso, la metieron en una cueva y le pusieron una piedra delante, pero al tercer día la verdad emergió. Entonces aquí nosotros tenemos un principio, y es que las realidades circunstanciales podrán crucificar la verdad de lo que Dios nos ha prometido, pero tenemos en Dios esa promesa de resurrección. Lo que Dios nos ha prometido siempre va a emerger, pásenos lo que nos pase. Amén. Nuestra actitud condiciona lo que nos sucede no debe condicionar nuestra actitud. Hermanos, las circunstancias, escúchenme, mírenme. Las circunstancias en sí no son buenas o malas, sino que las actitudes que nosotros tenemos son las que son buenas o malas. Las circunstancias son circunstancias. Hace poco, hoy en la madrugada, mientras estaba orando y mientras estaba preparándome para este tema, me llega un mensaje de Cuba por el Facebook. O sea, el Facebook es una buena herramienta porque todavía mantienes comunicación con gente que te conoció hace 20 años, que te conoce. Dice: Ale, ¿te acuerdas del hambre de Cuba? Me pone. ¿Te acuerdas de cómo te peleabas con tu hermano por el pan? Mira, el gobierno cubano, cuando estábamos en una situación se cayó el campo socialista, no había comida en Cuba, no había literalmente comida en Cuba. Había un racionamiento de un pan por persona. Era un pedazo de pan así, redondo por persona. Amén. Era lo único que te podías comer en todo el día. Yo recuerdo
muchos días de mi vida. Y yo recuerdo que cuando venía el panadero a entregarte el pan, tú tenías que ir con una libreta de abastecimiento, la libreta de la patria esa, tú te la firmaban y te daban el pan para el día entero. ¿Sabes cuál era yo fantaseaba? ¿Sabes cuál era mi fantasía? Esconderme dentro del carrito de pan y comer todo. Mire la fantasía, son fantasías desde el hambre. Son fantasías desde el hambre. Pues usted sabe qué yo le hacía a mi hermano. Usted sabe qué le hacía a mi hermano. Los panes eran redondos. Entonces yo, mire, le hacía de todo a mi hermano para comerle ese pan. Es que le hacía de todo. Yo primero cogía un cuchillo y lo picaba, lo iba picando las esquinitas, lo hacía más pequeño. Y él no se daba cuenta muchas veces que yo le hacía comida. Pero cuando descubrieron lo que yo estaba haciendo, mi mamá me sonaba por lo que yo le hacía a mi hermano. Usted sabe lo que le hacía. Miren los ingenios, las cosas que uno hace. Yo le abría un huequito abajo al pan, un huequito minúsculo, y le metía la uña y le iba sacando por ahí. Y el pan estaba completo, pero cuando se quedaba. O sea, y eso me lo estaban recordando, hermano. Y yo comencé a llorar y a darle gracias a Dios, Señor, gracias. Porque las cosas malas de ayer pueden que nos sirvan, de hoy pueden que nos sirvan mañana. Nosotros somos el resultado de lo que fuimos. Y las circunstancias en sí no son buenas o malas, sino que las actitudes que nosotros tomamos en la vida son las que son buenas o malas. Hermanos, una mala actitud hará que todo lo veamos mal en la vida. Todo lo veamos mal en la vida. Nuestra actitud determina hacia dónde nosotros miramos. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vuelvo a leer. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos de los que están aquí han montado avión alguna vez? ¿Okay? O sea, han montado avión. Yo monto avión muy frecuentemente. ¿Ha viajado en avión? Sí, una cosa es montar, otra cosa es viajar, porque tengo que montar en un avión, un museo ahí para... ¿Cuántos? Ay, hermano, qué tristos están, qué uno siempre quiere hablar tan estrictamente que ustedes terminan escuchando estrictamente. ¿Cuántos han viajado en avión? O sea, yo cuando entro en un avión, yo lo primero que hago es mirar para el conductor. Yo si le veo cara de suicida, pues me monto. O sea, porque hay hombres que hay pilotos y copilotos que hace poco en los Alpes franceses se cayó un avión porque el piloto lo derribó. Y después miraron en sus redes sociales que tenía actitudes suicidas y todas estas cosas. Bien. Yo entro al avión y yo miro y Señor, bendícelo, guárdalo, que ame la vida, Padre. Yo oro, créame que yo oro por esa gente. Usted no, usted se monta y va para atrás a roncar, pero yo no, yo oro por esa gente. Y entonces a uno le llama la atención, uno no mira mucho, porque, ¿sabes? Tú cuando te entras en un avión, si miras mucho, eso está demostrado. Fíjate, cuando tú entras en un avión, todas las aerolíneas te están mirando, todas te están mirando. Todas, y lo que están haciendo, ¿tú crees que te están calculando? ¿En serio? Ellos te están calculando, hermano. Eso es parte de su protocolo de trabajo. Ellos te están calculando, te están mirando. Si ven actitudes raras, ellos ya te marcan, te están marcando. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces yo miro para la pizarra, pero no miro mucho para que no crean que soy un terrorista. Yo miro, no, en serio. Yo miro para la pizarra y están todos esos relojes y todas esas cosas. Y Señor, dale luz a esta gente, Padre. Amén. Bien, en medio de todo eso hay un aparato que es el aparato que mide la actitud, no la altitud, la actitud del avión. Eso es un indicador para volar. La actitud del avión, que no es otra cosa que la posición de la nariz del avión con respecto al avión.
Si el piloto desea que el avión baje, lo que baja, o sea, lo que hace es bajar la nariz del avión. Si desea que el avión se eleve más, lo que hace es subir la nariz del avión. Hermano, muchas veces no se necesita mucha potencia en los motores. Estaba viendo una entrevista a un piloto digamos, con muchas horas de vuelo en American Airlines. ¿Cómo es? Airline. Eso mismo. Y él hablaba acerca de lo importante de la actitud en la vida. Y yo estaba mirándolo, enriqueciéndome un poco. Y él decía, muchas veces no necesitamos mucha fuerza en los motores, sino actitud. Y entonces hablaba de una ocasión en que un piloto amigo se quedó sin los motores y pudo planear porque supo mantener la actitud. Y eso, hermanos, eso realmente me tocó profundamente. ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Por qué digo esto? No, y quiero volver con ustedes a este principio. No estoy mirando el tema de la actitud desde un punto de vista psicológico, sino bíblico. Desde un punto de vista bíblico, hermanos. Yo quiero decirles en el nombre de Jesús que nuestro mejor testimonio ante el mundo es nuestra actitud como creyentes. Nuestra forma de vivir estará condicionada profundamente por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de ver, de interpretar, por la lectura que hagamos de todo lo que nos está corriendo. Génesis 15:5 dice la Biblia: y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos. Me llama poderosamente la atención que Dios no le dijo a Abraham, mira la tierra, sino le dijo, mira los cielos. En otras palabras, déjenme decirlo en cubano, levanta el hocico. Levanta el hocico y mira arriba, dice, y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Dejar de andar cabizbajo. Mire, cuando la Biblia dice, mira al cielo, en el original, o sea, mira los cielos, en el original hebreo se pudiera traducir como, deja de andar cabizbajo. Deja de mirar para abajo, mira al cielo. Hermanos, miremos al cielo. Escúcheme, aquí hay un hermoso pensamiento evangélico. Miremos a Cristo en todo momento, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miremos a Cristo en todo lo que nos pase. Miremos a Jesús. Sea que lo malo que nos está pasando nos pasa sin razón, o sea que lo malo que nos está pasando nos pasa porque hemos hecho cosas mal. Si hemos hecho cosas mal, vamos a tener malos resultados, malos frutos. Pero aún así, miremos a Cristo, miremos a Jesús. Hermanos, nuestra actitud no solamente condiciona hacia dónde miramos. Nuestra actitud condiciona cómo miramos. En Números 13:32 hay un pasaje muy elocuente. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. Sigue diciendo, éramos para nosotros, éramos para ellos, a nuestro parecer, como langosta. Me llama poderosamente la atención que los espías, cuando van a reconocer la tierra, no dicen, ellos nos veían como langostas a nosotros. No. Dice, eran para nosotros, a nuestro parecer. O sea, nosotros éramos ante ellos, a nuestro parecer, como langostas. Se veían como langostas. Dice, y las ciudades eran amuralladas hasta el cielo. ¿Nunca ha visto un hombre que se peleó con otro y le dieron una buena tunda? Y después cuando fue a contar, dice, me cayeron 10. No te cayeron 10, te cayó uno solo porque te cayó bien. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, la actitud de los espías, ¿cuál fue? No podemos subir. ¿Cómo fue que lo vieron? No vamos a poder subir porque las ciudades son amuralladas hasta el cielo. Hermano, eso te enseña algo. No vamos a quitar de vista que aquí hay una figura del lenguaje que se llama hipérbole.
Y eso lo vamos a ver cuando comencemos los estudios. Vamos a dar el anuncio ahora. Cuando terminemos de explicar. Aquí hay una hipérbole, claro, sí, aquí hay una hipérbole. Pero aquí hay una verdad espiritual, y es que cuando tenemos una mala actitud ante las cosas que nos ocurren, y una mala actitud, llámese no tener la actitud de Cristo, pues vamos a ver las cosas hiperbólicamente. Todo lo vamos a ver hiperbólicamente. En mi país decimos, vamos a hacer tormentas en vasos de agua. Porque tenemos malos ojos. Dice la Biblia que si nuestro ojo es malo, todo nuestro cuerpo estará en tinieblas. Pero ¿qué fue lo que dijo Josué y Caleb? Miren, aquí hay una actitud diferente. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, dice. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Ahora, Moisés está haciendo una, o sea, el escritor, el que escribe Números, está haciendo una vamos a decirlo así, una lectura de lo que pasó aquel día, y dice: pero a mi siervo Caleb, que fue de los buenos espías, que dijeron, los comeremos como pan, no tengan miedo. Dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Y la versión, las otras versiones dicen: pero mi siervo Caleb, por cuanto tuvo una actitud diferente y permaneció leal a mí, lo llevaré a la tierra que ya recorrió y que su descendencia poseerá. Yo no creo, escúcheme bien lo que le voy a decir, yo no creo en las maldiciones generacionales. Sí creo que hay maldiciones generacionales que terminan en Cristo Jesús. Cuando el Señor nos saca de la potestad de las tinieblas y nos lleva al reino de su amor de Jesucristo, todo pacto, toda maldición, eso se rompe en el mismo momento en que nosotros somos traídos a Cristo Jesús y somos hechos hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo no necesito, escúcheme, yo no necesito entrar ¿cómo se llama eso? A un encuentro y que me reprendan demonios generacionales para que las maldiciones de mis abuelos ahora yo no las tenga. No, la Biblia dice que Él nos redimió de toda maldición y de todo poder de tinieblas. Amén. Ahora, sí creo que aún como creyente, cuando nosotros no tenemos actitudes correctas y como consecuencia de no tener actitudes correctas, tomamos decisiones incorrectas, nuestros hijos y nuestros nietos sufren las consecuencias de las decisiones incorrectas que nosotros tomamos por no tener una actitud correcta. Eso sí es verdad. Aquí está, hermano. Dice la Biblia: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otra actitud diferente y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces nuestras actitudes de hoy van a condicionar en mucho a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos mañana. Claro que sí. Si usted es un hombre emprendedor, si usted es un hombre que lucha, si usted es un hombre inteligente, ahorrador, si usted es un hombre sabio con su finanza, que sabe invertir, que trabaja y trabaja, sus hijos van a heredar buenas cosas. Pero si usted es un hombre derrochador, disipador, si usted es un hombre que no es sabio, sus hijos van a heredar deudas. Claro que sí, hermanos. Y no son maldiciones espirituales, no, son consecuencias naturales de actitudes incorrectas. Hermanos, nuestras actitudes condicionan nuestra forma de vivir. Usted escuchó la historia de los dos baldes que fueron al pozo, ya lo dejo para allá. ¿No escuchó la historia de los dos baldes que fueron al pozo? ¿No la escuchó? Uno era optimista y el otro era pesimista. Decía el pesimista: no hay vida tan desilusionante como la mía. Digo el balde vacío mientras se aproximaba al pozo. Siempre me alejo del pozo lleno, pero regreso a él vacío. Decía el optimista: en la misma situación, nunca ha habido una vida tan feliz como la mía. Digo el balde lleno cuando se alejaba del pozo: siempre vengo al pozo vacío,
vacío, pero me voy de él lleno. Amén. Les está pasando exactamente lo mismo, pero están viéndolo de una forma diferente. Eso está en la palabra de Dios. La Biblia dice que una misma cosa acontece tanto al gusto como al disgusto. Usted sabe que cuando yo leí esto por primera vez me decepcioné, casi me decepciono del Evangelio. Porque es que a mí me enseñaron que a los justos no les pasaban cosas malas. Entonces me leí un versículo como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así estará Jehová alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Entonces yo oraba reclamando que mi padre estuviera dentro de esos montes, mis hermanos estuvieran en esos montes, mis abuelos en esos montes, y cuando empezó a morir mi papá, mi abuelo, y empezaron a tener accidentes en mi familia y desastres que hubo, yo decía, pero los montes, ¿qué le pasa a estos montes? ¿Por qué me pasan estas cosas si soy creyente? Porque no me predicaron el Evangelio. No me lo predicaron, hermano. Por la gracia de Dios lo fuimos descubriendo después. Una misma cosa dice que Eclesiastés ocurre tanto al gusto como al disgusto. Quiere decir que tú seas cristiano, eso no dice que no vas a tener problemas matrimoniales. Tienes los mismos problemas matrimoniales que los impíos, los mismos. Los mismos. La diferencia, dice la Biblia, es que el impío anda en tinieblas, pero el justo ve, dice la Biblia, el justo tiene sus ojos en su cabeza. Yo tengo una pregunta que hacerles, hermanos. Quiero que me miren un momentito, quiero que me miren. Llegan ante la tierra prometida. Uno dice que cuando suben los 10 espías, subieron 12, 10 suben y ven que todo, hermano, por eso no me aflijo cuando perdemos en las elecciones. Es una broma. Dios se va a glorificar como quiera. De 12 subieron 10. 10 subieron. Y dieron un mal reporte de la tierra. Y como consecuencia de eso, bajaron. Los otros 2 dieron un buen reporte. Pero, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios no es injusto, ¿eh? ¿Qué hizo Dios? Dios no dijo, bueno, ustedes 2 que fueron perfectos, los voy a meter en la tierra. Y esta generación al desierto. No, los justos parece que pagaron por pecadores, porque también fueron al desierto. Tuvieron que irse al desierto. Ahí no estaba Jacob, Josué y Caleb diciendo, pero nosotros, ¿pero por qué? Pero si nosotros nos portamos bien, pero si nosotros lo dijimos que lo comeríamos como pan, pero ¿por qué? Porque no. Tuvieron que ir al desierto, hermanos. Y en el desierto no había sombra para ellos y calor para los otros. No, o sea, no es que ellos tenían una habitación de gracia como consecuencia de su fidelidad a Dios. No, muchas veces tu fidelidad a Dios parecerá no tener frutos. Le vas a ser fiel a Dios y vas a sentir el calor ardiente del sol del desierto, como aquellos que no le son fieles a Dios. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? La diferencia está en que unos fueron a morir al desierto, porque aquella generación fue de vuelta al desierto y todos perecieron en el desierto. Y los justos que estaban entre los injustos fueron a ser probados en el desierto. Fueron a que la palabra de Dios se cumpliera en ellos. La Biblia dice, yo la llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón. ¡Oh, gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Porque pasamos las mismas cosas, pero no por lo mismo, ni para lo mismo. Habían 2 vendedores de zapatos. Esto es de verdad. Esto no es una ilustración, no es una ilustración, es una anécdota. Se cuenta que 2 vendedores de zapatos fueron a una isla del Pacífico a vender zapatos. El primero apenas llegó, se sintió desalentado, darse cuenta que nadie en la isla usaba zapatos. Inmediatamente envió un telegrama a su oficina diciendo, regresaré mañana, nadie usa zapatos aquí. El segundo vendedor se emocionó mucho. Cuando vio lo mismo, inmediatamente envió un telegrama a su oficina diciendo, por favor, envíenme 10,000 pares de zapatos. Todo el mundo aquí los necesita. Es un problema de cómo nosotros vemos las cosas. Por eso el Señor dice, sé renovado en la actitud de tu mente. Sé renovado en la actitud de tu mente. Ten la mente de Cristo. Trata de pensar, dice la palabra de Dios. Mas nosotros, así lo dice, tenemos la mente de Cristo.
Nuestra actitud condiciona nuestra fuerza para la tarea, hermanos. La condiciona. Mira lo que dice en Proverbios 24:10. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. A mí esto yo lo veo mucho. ¿Cuántos de los que han tenido que chapear? ¿Cuántos hemos tenido que chapear alguna vez? Chapear es cortar la grama, cortar la hierba. Si tú te paras con el machete y dices, esto está. Ahora yo esto, Señor, ¿por qué esta prueba? Mire, das un machetazo y después das otro y después das otro y no acabas nunca. Pero dicen, no, esto lo voy a terminar rápido, esto es rápido. Mire, hermano, usted se come el campo, se lo come. Porque tu actitud condiciona tu fuerza al trabajar. Claro que la condiciona. Decía un escritor contemporáneo, la mayoría de los proyectos fracasan antes de comenzar. ¿Dónde? En la actitud de las personas que los asumen. La actitud no supone, escúchenme bien, hermanos, el poder de escoger lo que nos sucede, pero sí el poder de escoger cómo vivimos lo que nos sucede. Es el poder de escoger cómo voy a vivir lo que me está pasando, hermanos. Decía Víctor Frank, un sobreviviente de un campo de concentración nazi, decía: la última de las libertades humanas es escoger la actitud de uno en cualquier clase de circunstancia. En el testimonio de este hombre, él decía: a mí me lo robaron todo, me robaron mi libertad, pero no tuvieron el poder de tocarme dentro, de tocar mi mente, de tocar mi forma de pensar, de tocar mi actitud. Ese es el último reducto de la libertad humana, decía Víctor Frank. ¿Por qué yo siempre digo que Job hubiera querido que le llevaran a la mujer? Hermano, la Biblia dice, usted ha visto una gotera continua, dice la Biblia que como gotera continua es la mujer rencillosa. Yo tenía un hermano en la iglesia que él a veces venía a la consejería, y hermano, la mujer me tuvo engañado como 5 años, porque ella no movía. Mire, hermano, mire, ella no movía, ella no hablaba por no ofender. Y yo recuerdo que este hermano era iracundo y a veces era un ministro de la iglesia, era parte del cuerpo de ancianos de la iglesia, hermano. Las personas que tomaban las decisiones más importantes de la iglesia junto con nosotros eran él, y él estaba ahí. Y a veces me decía: pastor, yo necesito una disciplina. Pero ¿por qué dice pastor? Porque es que, mire, déjame explicarle, yo tengo que confesar esto. Traté mal a mi esposa, pero era tan cristiano que era sonso. O sea, era tan cristiano que era tonto. No, ser tonto no es ser. O sea, ser cristiano no es ser tonto. Pero hay personas que se inculpan por todo lo que les pasa. O sea, ser cristiano, pero, hermano, a ver, uno tiene que jugar las cosas como son. Se daba golpe en el pecho. Yo, el culpable soy yo, porque yo soy la cabeza, porque yo soy el que tiene que dar el ejemplo. Porque sí, hermano, vale, pero a ver, yo sé a eso, pero cuéntame qué pasó. Entonces, no, pastor, no voy a contar nada, tengo que proteger a mi esposa, yo tengo que cuidarla, yo no voy a hablar de mi esposa. Si tú eres más cristiano que yo, le decía yo. Pero con el tiempo me di cuenta que ella era, ustedes han visto la bombita de aire, que van echando aire, así, es como una olla de presión, que va cogiendo presión. Entonces era ella, como le decía, le soltaba, y se lo soplaba, y lo inflaba. Y ella sabía cuándo decírselo. Y después, cuando empezaba a decir, y lo seguía inflando. Y era como esa gotera continua, mira. Esa gotera continua. No sé si me estoy haciendo. Entonces, cuando explotaba, ¿sabes lo que le decía? Él a ella. Toda la culpa le dice: sí, pero a mí no es lo que me escucha. Es a ti. Es a ti a quien escucha. Entonces, esto mismo tenía Job con su mujer. Mira lo que le dice la mujer de Job. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En el original no dice maldice. Acuérdense de esto. Ustedes siempre se lee maldice. En el original no dice maldice, dice bendice a Dios y muérete. Lo que pasa es que es una figura del lenguaje. Por eso tenemos que estudiar. Es una ironía. La ironía es una figura del lenguaje. Le dice bendice a Dios y muérete, como diciendo: tú vas a la iglesia todos los días, tu diezmo, tu ofrenda, participa, mira la vida de basura que tiene. Sigue bendiciendo a Dios y luego muérete. Le dice Job: como mujer fatua has hablado.
Dice la palabra del Señor. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? En todo no pecó Job con sus labios. Hermanos, Dios usa la vida de los hombres para enseñarnos. Piensen en un hombre que fue un hombre temeroso de Dios, Abraham Lincoln. Es un vivo ejemplo de esta verdad. Mire, tuvo una infancia difícil. Estuve leyendo su vida hace poco. Menos de un año de estudios formales. Tú has estudiado más que Abraham Lincoln. ¿Sabías eso? Menos de un año de estudios formales. Fracasado en los negocios en 1831. Derrotado en las elecciones para legislador en 1832. Fracasado en negocio, otro negocio que emprendió en 1833. Electo para la legislatura en 1834. Muere su novia en 1835. Derrotado en elecciones para orador en 1838. Derrotado para elector en 1840. Lo derrotaron en todo. Casado con una mujer que fue una carga en 1842. Solamente uno de sus hijos vivió más de 18 años. Derrotado en elecciones para el Congreso en 1843. Electo para el Congreso en el 46. Derrotado para el Congreso en el 48. Derrotado para el Senado en el 55. Derrotado para el vicepresidente en el 56. Derrotado para el Senado en el 58. Electo presidente en 1860. El hombre era más duro que Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la actitud de Cristo cuando estamos perdiendo? Hermanos, ¿cuántos están aquí y ya no debo para allá? ¿Cuántos sienten que están perdiendo, que han perdido algo? Déjenme decirle algo, hermano, muchas veces en el reino de Dios, cuando estamos perdiendo, estamos ganando. ¿Usted me está escuchando? Dios le está quitando cosas que usted no necesita. Ya termino con esto, hermanos. Quiero leerles una porción del apóstol Pablo, interpretarla y dejarlos en paz. 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ahí no dice de congreso en congreso, ¿no? Ahí no dice de reconocimiento, no. La vida del apóstol Pablo fue exactamente lo contrario. Dice la palabra de Dios que recibió en algunas ocasiones 50 azotes menos uno. 3 veces fue azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces naufragó, una noche y media estuvo perdido en alta mar. Dice la Biblia, en caminos muchas veces en peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Estoy leyendo la Biblia. En trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed. Dice, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermano, ¿qué actitud la de este hombre de ese? Pero si mira cómo me está tratando. Mire, hermano, que tengo que confesar un pecado. Muchas veces le dice el Señor, ¿qué iglesia? Mamá, no voy a mamá a fulana si no me coge el teléfono. A fulano no lo voy a mamá. Que se las arreglen. Me voy a parar a predicar el domingo y ya está. No. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Ustedes no me han hecho nada de lo que le hicieron al apóstol Pablo. Y dice, y sobre todo esto, lo que sobre mí se agolpa, la carga por las iglesias del Señor. ¡Oh, qué bendita actitud, hermano! Y no se queja, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, pase lo que pase, en triunfo en Cristo Jesús. Escribí a alguien y termino con este pensamiento de un hombre de Dios. El fracaso en luchar por algo no significa que no lo tendré, significa que no lo tengo aún. El fracaso no significa que no lo tendré, significa que no lo tendré como esperaba. Significa que lo tendré de una manera diferente, mejor que como esperaba. Decía este siervo de Dios, el fracaso no significa que no he logrado nada, significa que he aprendido algo. El fracaso no significa que he sido un tonto porque lo intenté, significa que fui valiente para intentarlo. El fracaso no significa que soy inferior, significa que no soy perfecto.
El fracaso no significa que no sé cómo se hace, significa que ya sé cómo no se hace. El fracaso no significa que debo darme por vencido, significa que debo tratar con más ahínco. El fracaso no significa que nunca lo haré, significa que necesito más paciencia. El fracaso no significa que Dios me ha abandonado, significa que Dios debe tener una mejor idea para mí. Son las palabras de un hombre de Dios en una situación muy difícil de su vida. Vamos a darle gracias a Dios. Quiero que te pongas en pie. Hoy, hermanos, aquí en este lugar, dejemos de pensar en las cosas que no tenemos y comencemos a agradecer a Dios por las cosas que sí tenemos. Dejemos de quejarnos por las personas incómodas que están en nuestra vida y démosle gracias a Dios porque Dios está en nuestra vida. Amén. Y porque nos ha puesto en medio de una comunidad de fe. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ir en pos de Cristo. Pero no solamente en pos de Cristo en sus obras, sino también en sus actitudes. Y si podemos tener la actitud de Cristo, entonces podremos hacer las obras de Cristo. Señor, perdona nuestros pecados, esos pecados que nacen de una actitud impía, Señor, de una actitud poco comprometida con la justicia y de una actitud poco comprometida con la verdad. Perdónanos por todas las veces que nos hemos quejado. Señor, nos quejamos de cualquier cosa. Nos agarramos de cosas muy pequeñas, Señor Jesús, para cambiar, oh Dios, de forma de pensar, de estado de ánimo. Señor, tú nos das el poder de vivir todas las circunstancias de nuestra vida con la actitud y con la mentalidad de Cristo. Señor, ayúdanos a emular tu ejemplo. Ayúdanos a ser imitadores de ti en todo, Padre. Porque te lo imploro, te lo imploro, te lo imploro. Señor, ninguno de nosotros hemos experimentado la corona de espinas. No hemos experimentado la lanza. Señor, la lanza que atraviesa nuestro costado. Si nos dieran a escoger tu cruz y la cruz que nosotros tenemos hoy, Señor, escogeríamos la cruz que tenemos hoy porque es mucho más ligera que la cruz que tú llevaste, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque tú eres el vivo ejemplo de la justicia, de la bondad, de la sabiduría. Ayúdanos, Padre, porque siendo un humilde carpintero en una humilde aldea, Señor, de Israel, tú cambiaste el mundo entero, Señor. Nosotros siendo pocos, Señor, podemos cambiar mucho, Señor, en este mundo. Y te damos gracias por eso, por Cristo Jesús. Amén. Quiero que te